interesante. No sé, aburrida. Aburrida. No sé, a mí no me gusta la historia de Cuba. Bueno, hay cosas interesantes, pero hay otras cosas que no sé. Digamos que no me interesa mucho. Es una paradoja, porque realmente es una paradoja, que en un país donde tanta atención le da el Estado, la sociedad, a la historia de la patria, a la historia de Cuba, tengamos hoy día, después de 50 años de revolución, tantos problemas en la historia. Historias aburridas. Está bueno ya de contar historias consignistas, verdaderas peroratas en el aula. Pero entonces está el otro problema. Siguen atosigando a los maestros y profesores con papeleo y con reunionismo, y eso no ayuda. Hay una tendencia a presentarla prácticamente como la historia de los hombres perfectos. Porque generalmente se reduce a la historia del presidente, a la historia del líder político, pero no se enfoca a la historia desde el punto de vista de la masa social. Y por otra parte, larguísimas jornadas de trabajo para los muchachos de secundaria y de preuniversitario. Cansona, da sueño, es muela. Y no es muela, es verdad que es muela. Por la repetición, porque en todos los grados se estudia lo mismo y porque se habla constantemente de la historia de Cuba en todos los medios. Y entonces se pierde un poco el interés a la hora de estudiarlo. El problema es que de la historia de Cuba te dan lo mismo desde que entras a la primaria hasta que te gradúas en la universidad. Bueno, eso sí, hay veces que los profesores en su forma de enseñar, de transmitirla, es un poco monótona, pero... Eso depende del tipo de profesor que te lo da, si tiene interés en darlo o no. Es cierto que puede ser muy tediosa, pero bueno, si es un profesor bien preparado y con bastante conocimientos metodológicos, puede ser bastante interesante y bastante atractiva. Primero, tenemos programas de historia que no son programas ni guías, son catecismos. Y métodos de enseñanza que permean y que realmente afectan la enseñanza de la historia. Yo tengo que hacerlo pensar. Si yo le doy la respuesta, no resolví nada, porque no los desarrollo. La historia es entretenida. ¿Por qué tenemos que hacer una historia aburrida? De causas, consecuencias. Escuché en una guagua a dos jóvenes el otro día. No te preocupes, les decía uno al otro. Si no salen las características, sale la importancia. Memorística y repetitiva. Eso es grave. Y eso es porque el profesor repite. Es sagrada escritura, es un catecismo. Bla, bla, bla. No todo el que imparte historia de Cuba tiene la formación histórica para enfrentar los programas de historia, para poder fortalecer realmente los sentimientos patrióticos. Para hablar de hechos históricos y de personalidades históricas hay que tener sentimiento, hay que conocer la vida de esos hombres, hay que tener amor hacia ellos, hay que tener una sensibilidad humana muy grande. Y para eso no se forma en 2 días. Lo que le llamamos profesores habilitados, que son estudiantes del mismo Politécnico que se mandan a pasar un cursito de preparación de unos meses, le dan un barnicito y al aula. No se puede enseñar historia si no se sabe, si no se conoce, si no se tiene una amplia cultura. Yo le echo mucho de menos en mi vida a mis profesores de secundaria y preuniversitario, que eran los profesores de historia o profesores de cualquier asignatura de físico, de matemática, que podían discutir de literatura. La autopreparación, la constante búsqueda, la constante sed de aprender. Quien se queda en el conocimiento que tiene pensando que lo sabe todo, se estanca en el conocimiento histórico. Eso es grave. Y eso es porque el profesor no se prepara. Lleva un material de una computadora o hace una llave en la pizarra y solamente dice factores o dice causas, el alumno tiende a no gustarle porque eso no le gusta a nadie. Y es el profesor el que crea la herramienta, independientemente de que tenga un programa que le llegue al ministerio, un programa que le llegue de otro lado, el profesor crea las condiciones para motivar, para interesar a sus alumnos en las diferentes temáticas de la historia. A veces
que la historia de Cuba se hace un poco aburrida por problemas de los profesores. Hablan mucho que, no sé. Yo pienso que si le imparten por los libros muy esquemático todo, no resulta interesante. Hay algunos profesores que simplemente dan las clases por dar, ¿ves? Yo le voy a hacer una pregunta. Profesores que tienen que estar en la escuela 8 o 9 horas o un tiempo muy largo. ¿En qué tiempo se preparan? Está normado por el Ministerio de Educación, por ejemplo, que usted realice 8 horas de preparación metodológica semanales, independientemente de las horas de preparación individual y de autopreparación. ¿Quién ha dicho que un profesor puede atender diferencias individuales cuando tiene una matrícula de 280 muchachos? Tenemos barreras en el orden administrativo, resoluciones que son del área económica, ¿no? Del área de finanzas, del área económica del Ministerio de Educación, que no se ajustan, digamos, al funcionamiento del área docente y que afecta indudablemente la preparación, la calidad y también la estabilidad y la permanencia de muchos docentes en el sector. Se acaba el semestre y no se aprenden ni los nombres de los muchachos. Claro. No se los aprende. Entonces tiene que haber problemas en la educación. Mientras un maestro repita lo que le digan que repita, no se forma conciencia. No es que el profesor burle las normas de las didácticas, pero recuérdate que la didáctica es parte técnica, es parte ciencia y es parte arte. También hay que ponerle sentimiento y hay que ponerle amor en la explicación para que el estudiante se motive, para que el alumno se motive. No es que el profesor tampoco, para llegar al alumno, tenga que hacer vulgaridades o dicharachos, etcétera. Pero si el profesor busca y encuentra formas creativas para atraer al estudiante, por supuesto que va a triunfar mucho mejor. Ahora, no le podemos echar la culpa al maestro. Yo pienso que el maestro es víctima del sistema educacional que hemos montado. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El problema es con el maestro. Déjese infeliz que estás acabando con él. Y ahí puede haber de todo. Y depende también, en mucho, de los funcionarios que les toca trazar las políticas, ejecutar las políticas y defender las políticas. Precisamente producto del proceso revolucionario cubano, se ha querido transformar un tanto la manera de enseñar historia para hacerlo más productivo y sobre todo para que los conocimientos históricos puedan dar respuesta a las situaciones que se presenten tanto en el ámbito internacional como nacional. Pero lo que se hace a 1000 kilómetros de La Habana es otra cosa. Lo que estamos resolviendo ahora de momento, al final se va a convertir en un boomerang para la misma sociedad. Y lo peor entonces, ¿de quién hablan mal? El maestro. Yo no creo que la sociedad cubana hoy día reconozca socialmente al maestro, porque reconocer socialmente al maestro no da un diplomita el día del educador, es crear todo un contexto económico social que lo favorezca, y ese no lo tenemos. Al final te vas a quedar sin maestro, porque se te van. No te humanizan a los héroes, a las personalidades históricas. Eso realmente no ayuda a crear sentimientos de patriotismo. Entonces por eso los jóvenes se desmotivan un poco por la historia de Cuba. Yo pienso que deberían buscar otros métodos. Y no ver a los héroes como una figura que pasó, que es inmaculada, sino alguien que yo pudiera ser en algún momento como él. Sí, eso es importantísimo. Tienen que hablar de más de ellos como humanos, aparte de todas las heroicidades que hicieron. Para mi criterio, la enseñanza de la historia de Cuba que damos hoy día no es ni martiana, ni es valeriana, ni es lucista, en el caso de Luis Caballero. No es esa historia, es una historia que hemos traído no sé de dónde. ¿Por qué hacer una historia idílica si la historia nunca es idílica? ¿Por qué hay que poner a los personajes positivos como si desde que nacieran estuvieran predestinados a? En ese sentido, lamentablemente, durante muchos años se han estado tapando, ¿no?, y olvidando muchos puntos polémicos de la historia. Cuando usted monta a los héroes en estatuas y condena a los antihéroes, por decirlo de alguna manera, al azufre del infierno, usted deshumaniza a unos y a otros. Yo le llamo esa historia
la historia elpidiana. ¿Quién no ha visto Elpidio Valdés? ¡Corneta! ¡Toque a botacilla! Sí, mi coronel. Aparecen los españoles como animales, brutos, imbéciles. Esa es lo que yo llamo la historia elpidiana. Oiga, esto está muy oscuro. Gracias, señora. ¡Abrid paso! ¡Traigo una velita! La historia en que los españoles son feos, borrachos, ladrones y sinvergüenza. Dale, vamos a empezar la ronda, Cortico. Me tumbaste el trago, ¿oíste? Y los mambises, cuando ponen a los mambises padrón, que tampoco es culpa de él, ponen una música celestial, angelito con las alitas. La clave en este enfoque que yo llamo elpidiano, el tratamiento de las personalidades históricas, eso es grave. Eso es gravísimo lo que hacemos. ¿Y por qué presentarlos a todos como si siempre estuvieran de acuerdo si la vida demuestra que no es así? Además, no fue así. Ahí nos perdimos esta historia elpidiana, maniqueísta, ¿no? De que todas las virtudes humanas, políticas y morales son de los mambises y los españoles es lo negativo. Es falso, no crea patrones de conducta. Al deshumanizarlos tanto, el día que usted descubre entonces que hubo algo positivo en el personaje negativo, entonces usted sufre una gran decepción y piensa que todo lo que le enseñaron no sirve. No es porque diga mentiras, sino porque omito elementos no muy claros de la personalidad. Lo engaño, le doy una sola pieza. ¿Por qué no explotar? ¿Por qué no hacer más rica la historia con las contradicciones profundas que existieron en los procesos revolucionarios cubanos, en los más importantes? Estoy hablando de las guerras de independencia, estoy hablando de la revolución del 30, estoy hablando de la revolución de los 50, en la última guerra civil de los cubanos, la que dirigió Fidel Castro. ¿Por qué no presentar esas profundas contradicciones que, todo lo contrario, humanizan, hacen a esos seres más humanos, me lo acercan un poco más, lo hacen más terrenales? Pero cuando usted encuentra y aquellos hombres que hicieron la historia, los baja, en el mejor sentido de la palabra, los baja de su pedestal, los hace vivir junto a uno, los hace lo que son en definitiva, seres humanos. Esas personas que amaron, que tuvieron discrepancias, que tuvieron contradicciones, como somos todos los hombres, pero que resalte además el valor que dejan, la huella que dejan, eso los adorna la historia, eso permite sensibilizar a las personas. Tenemos que triangular la fuente, venga de donde venga. O sea, no podemos reducir el discurso a precisamente un discurso oficial, porque lo digan porque lo diga la historiografía oficial, porque lo digan las personas que tienen el poder político. Hay que triangular el discurso oficial, el discurso de los grandes dirigentes, con el discurso de las masas. No se abordan las contradicciones porque no hay conocimiento. Otras veces no se abordan porque hay miedo. La politización de la historia le ha hecho mucho daño a la enseñanza de la historia, porque realmente la política forma parte de la historia, pero no es el todo de la historia. Tanto la investigación como su enseñanza, que son dos campos, debe tener una autonomía con respecto, digamos, a la política del Estado. Ni los mejores libros de texto pasan de ser meros pliegos de papel sin hábiles y honestos conductores, inteligentes conductores. Historia tiene un privilegio. Para mí la asignatura que mejor condiciones tiene en los libros de texto es historia. Y tiene más libros de texto que ninguna asignatura, todos muy actualizados. Lo que pasa es que no podemos hacer del libro de texto una moda. Y todos los profesores no saben trabajar con el libro de texto. En términos pedagógicos es que tú como maestro no puedes querer repetir la lógica del libro de texto. Porque si en el libro de texto viene todo el contenido, ¿por qué yo voy a cansar al muchacho haciéndolo copiar? Por eso yo digo que nuestra enseñanza es escolástica y memorística, porque nuestro libro de texto es una sagrada escritura, es el Corán, es la Biblia, porque hay que repetirlo como perico. Si te sales de la palabra, 2 puntos. En el plano personal, considero una limitación que una prueba de ingreso, por ejemplo, o un proceso de aprendizaje, una enseñanza, se basa en un solo libro de texto. Yo preguntaba, bueno, lo que escribió Luciano Franco, lo que escribió Julio Le Riverán, lo que escribieron los clásicos, los padres de la historiografía cubana, no vale. Están los libros que se publican en editoriales nacionales y provinciales, están en las escuelas, en las bibliotecas. Estoy casi seguro de que no.
Y se publican muchísimos libros de historia, decenas de libros de historia se han publicado en todas partes. Hablo de Holguín, pero eso ocurre en todo el país, desde Guantánamo hasta Pinar del Río. La diversidad de fuentes para el conocimiento histórico en niveles superiores del alumno y para la preparación del maestro en niveles básicos es la piedra angular de una historia científica, de una historia diversa. Nada puede sustituir a un profesor, no hay nada, repito, absolutamente nada que pueda sustituir a un profesor con una tiza, un borrador y un pizarrón. Los medios son muy importantes. Los medios no sustituyen jamás la palabra del maestro, pero un buen documental, un buen material de computación, la multimedia, los audiovisuales que se preparan, si se usan bien, pueden ayudar mucho. Usted puede utilizar todas las tecnologías del mundo, pero el que enseña es el maestro. Porque lo que usted puede ver y oír en los medios marca, no se lo olvida jamás, pero eso tiene que estar mediado por la palabra del maestro. La televisión sí puede usarse, con mesura. El país dejó de reproducir mapas, láminas, fotos, y eso desapareció en las escuelas. Ahora usted va a dar una clase, usted quiere utilizar un mapa y no existe. Quiere utilizar una lámina, no las hay. Pero tampoco le dan al maestro medios para que las elabore, cartulinas, plumones. La importancia de vincular a los estudiantes a los museos, a los monumentos, que se sintiera la fuerza de la historia local, que es otro elemento importante para la ratificación de ese concepto, no solamente localista, sino también nacional. Por supuesto, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista objetivo, me choca. ¿Hasta dónde puede ser posible que un estudiante que está en cierto que hay cierta distancia con respecto al museo que tiene, ya sea aquí en el municipio de Holguín, ya sea en Moa, sea en Calixto García, en un espacio de 45 minutos, qué trabajo efectivo se puede hacer en un museo? El sistema de enseñanza está estructurado de tal manera en que el estudiante muchas veces es más un ente pasivo que una persona que puede dialogar con su historia. Bibliotecas, los museos, los centros que atienden no solo asuntos del patrimonio material, sino del patrimonio tangible. ¿Qué tal sería que el estudiante pudiera ir al museo, pero que el museo también entre a la escuela? Quizás esto pudiera ayudarnos un poquito en cuanto a las actividades, lo que se quiere y se persigue, a lograr un efectivo trabajo con estas fuentes del conocimiento histórico que son indispensables. Visitas a lugares históricos de la localidad. Proyectos, viajes, películas, testimonios, cosas que nos hagan vivir la historia de cerca para poder llegar a amarla. Yo creo que si los jóvenes, por ejemplo, no respetan un poco más la historia y tienen más amor por ella, es por los pocos conocimientos que tienen. La mayoría de la juventud de los cubanos no saben la historia de Cuba. Ay, no. Es verdad, se ha perdido. Ya no, nosotros, yo cuando estaba en la escuela se daba más, se enseñaba más sobre la historia de Cuba. Pero que no quieren aprender, quieren vivir. Imagínate tú que estamos viviendo en Cuba y no saber de la historia de nuestro país. ¿Qué es eso? Todo el mundo tiene que saber algo. Para la continuidad de la Revolución Cubana es fundamental que los jóvenes no se aprendan la historia con alfiler, sino que la interpreten, la comprendan, sepan el papel que tienen, sepan de dónde venimos y sepan lo que somos a partir de nuestra historia. La verdad pregunta, ¿en qué año se descubrió Cuba? 1868 puede ser. No me lo preguntes, yo soy mala en historia. En 1402 puede ser, 1400 algo. Realmente para nadie es un secreto que la historia en el sistema educacional, la historia de Cuba, no tuvo de verdad aquella importancia necesaria en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes. Y entonces realmente hay poco conocimiento de ella en esas edades. Hemos tenido dificultades, pero no quiere decir que estemos perdidos. A ver, mira, los jóvenes son de su tiempo.
Y la historia de Cuba es muy linda. Nada, lo que falta es la chispa, lo que falta es incentivar estos valores en ellos. Más nada. ¿Tú sabes quién fue el primer presidente de Cuba después de 1959? No. ¿De qué? No sé. Nuestro comandante Fidel Castro. Después de 1959. Fidel Castro. Imagínate, nuestro líder, Fidel Castro. No, sé que no fue Fidel, pero no recuerdo el nombre. Bueno, tú dices presidente. Presidente de nuestro país, después de 1959 fue un presidente que fue electo y después tuvo que sustituirlo porque no se adaptaba a los parámetros de la revolución. Ave María la memoria. Fue Urrutia el presidente. Así que fue Dorticó, ¿no fue? ¿No fue Dorticó? A veces nos reímos, pero realmente lo que debía provocar no es risa, sino todo lo contrario. Porque no hay sociedad en el mundo que pueda desarrollarse, que pueda transformarse, que pueda crecerse sin la historia de sus antepasados. ¿Quién fue el titán de bronce? No me acuerdo ahora, porque hace tiempo que no vi la historia de Cuba para acá. No, me forzaste demasiado. Calamar de Césped. No recuerdo. Te voy a decir Martí, Máximo Gómez o Maceo. No sé decirte, compadre. Maceo. ¿Qué podrías decirme de la personalidad de Flor Crombet? ¿La qué? De la personalidad de Flor Crombet. ¿De Flor con qué? Crombet. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya que mencionaste a Flor Crombet, la confección de la bandera fue un logro, ya que le dio a los mambicios un símbolo, otro motivo para ir a la guerra. Para mí lo máximo, lo mejor que pudo pasar fue eso. Yo creo que es urgente cambiar los modos de enseñanza de la historia para que se pueda vivir tus raíces, tu identidad. La historia, la enseñanza de la historia, el aprendizaje de la historia hay que asumirlo como cultura, como la cultura que usted va incorporando, que usted incorpora, que se le mete en la piel, debajo de la epidermis, y forma parte de su torrente sanguíneo. Creo que la historia hay que asumirla así. Un país sin historia no es nada. Incluso va más allá de cuestiones de que tú estés viviendo en Cuba o no. Tú puedes sentirte cubano, vivas donde vivas. Y es tu identidad, y es tu forma de ser, y es tu sentido de pertenencia hacia el lugar donde naciste. Solo con verdad, con estudio y con historia se salva este país. No creo que esté todo perdido. Me parece que está como dormido, que está como rechazado. Yo creo que es la sociedad toda la que tiene que estar encaminada a resolver de alguna manera este problema. Que ya te digo, no lo veo como algo catastrófico, pero sí creo que ya hay que empezarlo a cambiar.